Muy buenas tardes, el día de hoy vamos a ver un video acerca de John Dewey y la pedagogía progresista. Me permito presentarme, mi nombre es Joan Sebastián Arenas Grisales y este trabajo es elaborado para la asignatura de enfoques pedagógicos. Biografía de John Dewey. John Dewey nació el 20 de octubre de 1859 en Burlington, Vermont, Estados Unidos. En cuanto a sus estudios, asistió a las escuelas públicas de Burlington, sobresaliendo como estudiante. Cuando tenía solo 15 años, se matriculó en la Universidad de Vermont para estudiar filosofía. Se graduó en 1879 y se doctoró en filosofía en la Universidad de Johns Hopkins en 1884. Carrera. Inició su carrera en la Universidad de Michigan, donde enseñó entre los años 1884 y 1888. Posteriormente fue profesor en las universidades de Minnesota, Chicago y Columbia desde 1904 hasta jubilación como profesor emérito en 1931. Durante su residencia en Chicago se interesó en la reforma de la teoría y de las prácticas educativas. Contrastó sus principios educativos en la famosa escuela laboratorio de carácter experimental denominada Escuela Dewey, instituida en la Universidad de Chicago en 1896. Era un activista político, defendió los planteamientos progresistas, algunas veces radicales, respecto de los aspectos internacionales y de los problemas económicos. En 1884 conoció a Harriet Alice Chapman, maestra y estudiante de filosofía en la Universidad de Michigan, con la que se casó en 1886. La pareja tuvo 6 hijos. El 11 de diciembre de 1946, Dewey volvió a casarse con Stella Roberta Lowen Grant después de 2 décadas de estar viudo, y John Dewey falleció de neumonía el 1 de junio de 1952 en Nueva York. El pragmatismo se caracteriza por poseer una concepción dinámica de la inteligencia y del conocimiento. Esta doctrina trata de desarrollar evolutiva y unitariamente las relaciones organismo-ambiente, sujeto-objeto, individuo-sociedad. Se opone a toda suerte de dualismos, que considera la peor herencia de las diferentes escuelas filosóficas. También rechaza la teoría de la verdad como correspondencia. Se suele distinguir entre un pragmatismo ético, según el cual el bien se identifica como lo útil, y un pragmatismo epistemológico, que concibe la verdad como equivalente al éxito de las teorías en su aplicación. Hay que aclarar que la versión peculiar del pragmatismo defendida por Dewey se denomina instrumentalismo. Este enfoque coincide en parte con Peirce, sobre todo en el concepto de la comunidad de investigación, y con W. James, en particular en la idea del continuo de experiencia como alternativa a las concepciones racionalistas y trascendentales del ser humano, pero posee rasgos específicos que lo diferencian de las otras corrientes pragmáticas. La validez de la teoría, tanto desde la perspectiva epistemológica como ética, dice Dewey, ha de ser determinada mediante un examen práctico de las consecuencias que se siguen de su empleo. En sus primeras obras pedagógicas y en particular en Escuela y Sociedad 1899, Dewey se sitúa en una óptica afro-webeliana, con la intención de destacar la importancia del elemento activo e impulsivo del niño en el proceso de aprendizaje. Sin embargo, desde esos años finales de siglo, Dewey enfatiza la necesidad de combinar en el enfoque activo centrado en las capacidades infantiles con el enfoque social del proceso educativo. John Dewey, sin ser marxista ni revolucionario, se convirtió en un reformador social insatisfecho con la democracia de su tiempo. Sin ser un positivista en toda regla, se hizo un defensor incansable de las virtudes de la ciencia contemporánea. Sin ser un darwinista social, defendió la idea del cambio y del progreso, así como la necesidad de adaptación a las transformaciones sociales
derivadas del desarrollo de la industria, del comercio y de las comunicaciones. En este apartado vamos a sintetizar los rasgos más significativos de la propuesta pedagógica daweiana. Para ello vamos a tomar como punto de partida una muy breve caracterización de su sistema filosófico, en el cual encontraremos supuestos relativos a la epistemología, la metafísica, la antropología, la ética y axiología, y el pensamiento social y político. Repasaremos sucesivamente estos supuestos, empezando por la teoría del conocimiento. Desde el punto de vista epistemológico, Dewey considera que los conceptos en los que se formulan las creencias son construcciones humanas meramente provisionales, pues tienen una función instrumental y están relacionados con la acción y la adaptación al medio. Dewey critica el enfoque clásico sobre el conocimiento y lo contrapone a su perspectiva experimental y científica. El principal concepto relacionado con la teoría del conocimiento de Dewey, tal vez el más importante de todo su sistema filosófico, es el de la experiencia. La epistemología clásica mantiene un punto de vista ortodoxo de la experiencia. A él opone Dewey su visión dinámica. La experiencia, en efecto, es para Dewey un asunto referido al intercambio de un ser vivo con su ambiente físico y social, y no meramente un asunto de conocimiento. También implica una integración de acciones y afecciones y no se refiere por tanto a algo simplemente subjetivo. Para Dewey, la experiencia y el pensamiento no son términos antitéticos, pues ambos se reclaman mutuamente. Lo que propone Dewey es la reconstrucción de las prácticas morales y sociales y también de las creencias, mediante la aplicación de los métodos científicos y su conocimiento crítico. Asimismo, en el ámbito de los problemas éticos, sociales y políticos, es deseable, dice Dewey, la aplicación de las ciencias empíricas. La educación progresista hemos de contraponerla a la concepción educativa tradicionalista basada en el ejercicio de las facultades, en la disciplina moral y mental y en un método de instrucción autoritario. Dewey rechaza un conjunto de doctrinas pedagógicas de variado signo. La educación como preparación, es decir, la perspectiva de considerar a los niños como candidatos a adultos, la educación como desenvolvimiento, en la cual el crecimiento y el progreso son contemplados como aproximaciones a un objetivo invariable. La educación como adiestramiento de las facultades, fundada en la teoría de la disciplina formal, Lodge. La educación como formación, Herbert, que supone un avance respecto de las teorías de las facultades innatas, pero que ignora la existencia de un ser vivo con funciones activas y específicas. Dewey propone la concepción de la educación progresista versión norteamericana de la escuela activa o nueva europea de fines del siglo XIX y primer tercio del XX. Así, para Dewey, la educación es una constante reorganización o reconstrucción de la experiencia. Esta reconstrucción se añade al significado de la experiencia y aumenta la habilidad para dirigir el curso subsiguiente de la experiencia. Para Dewey, esto supone incardinar los procesos educativos y escolares en el ámbito de los procesos sociales y la vida asociativa, es decir, en el seno de la comunidad democrática. La escuela se concibe no sin una gran dosis de idealismo o al menos de utopismo, como reconstructora del orden social. Por tanto, la educación pues está relacionada con lo común, con la comunidad y con la comunicación. Posee una función social e implica crecimiento, dirección y control. Según Dewey, hay que superar la artificialidad que suponen las dicotomías alma-cuerpo, psíquico-físico, teoría práctica o reflexión, acción, empírico-racional, intelecto-emocional, naturalismo-humanismo, sociedad-naturaleza, individuo o conciencia, yo, espíritu, persona, mundo, trabajo, ocio, materia de estudio, método, juego, trabajo, educación cultural vocacional, pues la experiencia y el pensamiento son en cierto modo
la misma cosa. La experiencia implica un cierto grado de reflexibilidad y supone 5 estadios: perplejidad, anticipación por conjetura, revisión cuidadosa, elaboración consiguiente de la hipótesis y plan de acción. Aportaciones metodológicas. Dewey fue un gran teórico de la educación. Él pensaba que la nueva educación tenía que superar a la tradicional no solo en los fundamentos del discurso, sino también en la propia práctica. Esto es aún más evidente si recordamos las concepciones pragmatistas sobre la importancia de la práctica. Sin embargo, la obra de Dewey no tiene una orientación fundamentalmente didáctica o metodológica, a diferencia, por ejemplo, de renovadores europeos como Freire o de Crowley. No existe en rigor un método Dewey ya acabado y codificado para ser aplicado o adaptado. Dewey confía plenamente en el desarrollo de la ciencia y en contribución de ésta a la mejora de la vida humana. Esta actitud general se refleja también en el ámbito pedagógico. La constitución de una ciencia de la educación la ve como algo necesario, pero esta ciencia no puede suministrar un repertorio de reglas técnicas regulador de la práctica escolar, sin renunciar al ideal del establecimiento de una ciencia pedagógica derivada de la investigación científica. Dewey estima que la praxis educativa implica un manejo inteligente de los asuntos y esto supone una apertura a la deliberación del educador en relación con su concreta situación educativa y con las consecuencias que se pueden derivar de los diferentes cursos de acción. Él dice: no hay regla rígida con la que se pueda decir si un significado sugerido es el correcto, el que conviene adoptar. La única guía es el propio bueno o mal juicio del individuo. El pensador tiene que decidir qué elegir y siempre existe un riesgo, de modo que el pensador prudente selecciona con gran cautela, esto es, dependiendo de la confirmación o la negación de acuerdo con los acontecimientos posteriores. Dewey distingue entre un método general y otro individual. El primero supone una acción inteligente dirigida por fines en el cual se tienen en cuenta, como por ejemplo en la actividad artística, el pasado, la tradición y los instrumentos y técnicas que han contribuido al desarrollo de esa actividad, al igual que en los casos del arte y la medicina. La educación ha de trabajar con un método general, pero este no equivale a un conjunto de reglas técnicas o prescritas. El método individual, en cambio, se refiere a la actuación singular de educador y educando. El maestro, pues, desarrolla su labor ponderando las diferentes alternativas que se le presentan y para ello se sirve del pensamiento reflexivo. El pedagogo considera que el método educativo debe derivarse del método científico con todas las adaptaciones que sean necesarias. En este sentido amplio, si existe un método Dewey, el llamado método del problema, que consiste en un proceso secuenciado a través del cual se plantea el aprendizaje como una actividad de investigación llevada a cabo por grupos de alumnos bajo la tutela y orientación del educador. A la hora de comentar las aportaciones metodológicas de Dewey no puede faltar la referencia a la experiencia de la famosa escuela laboratorio, la cual resultó decisiva en su itinerario pedagógico. La escuela comenzó a funcionar en enero de 1899 con 16 alumnos y 2 maestros. El número de alumnos fue creciendo paulatinamente. Con la escuela, Dewey demostró la posibilidad de construir un currículum basado en las llamadas ocupaciones, que para Dewey consistían en las actividades funcionales ligadas al medio social del niño, prácticas y formativas en el plano físico, intelectual, estético y moral. Las actividades en torno a la madera, el alojamiento, la alimentación y la ropa constituían los núcleos relevantes globalizadores del trabajo escolar. Dewey forma parte de una tradición pedagógica renovadora que pretendió una modernización de las instituciones educativas norteamericanas. La educación progresista fue defendida a partir de 1890 aproximadamente por
profesores universitarios y filántropos sociales, la mayoría de los cuales viajaron a Alemania para conocer las experiencias desarrolladas en la Europa de la habla alemana. A diferencia del movimiento de la Escuela Activa Europea, el movimiento progresista americano tuvo desde sus comienzos un fuerte contenido de reforma social, comprometido con la crítica a las limitaciones de la democracia y de la economía del momento, correspondiente al pediatra Joseph Ruiz el mérito de haber diagnosticado elocuentemente el penoso y deficiente estado en el que se encontraban las escuelas norteamericanas. Asimismo, tras la guerra en 1919 se fundó la Progressive Education Association, en cuya creación no participó Dewey, aunque este inspiró intelectualmente al movimiento, el cual tuvo su sede a partir de 1927 en el mismo Teachers College de la Universidad de Columbia, en el cual enseñaba Dewey. La carta fundacional recogía 6 puntos: la libertad para favorecer el desarrollo natural del niño, el interés considerado como el motor del trabajo escolar, el maestro como guía, el estudio científico de la evolución psicobiológica del niño, la cooperación entre la escuela y el hogar, la escuela progresiva entendida como líder de los movimientos de educación. La educación progresista fue atacada después de la Segunda Guerra Mundial, particularmente a partir de 1959, fecha en que la Unión Soviética lanzó al espacio la nave Sputnik. Aunque la influencia de Dewey sobre la enseñanza norteamericana no llegó a ser tan fuerte como a veces se hizo creer, a partir del lanzamiento del Sputnik, Dewey fue uno de los chivos expiatorios de la derecha para desarrollar su cruzada de vuelta a los fundamentos y a los principios básicos. Esta ola conservadora y neoconservadora reivindicó y reivindica un currículum nacional cerrado, apoyado en conocimientos básicos de las principales materias y susceptible de ser evaluado cuantitativamente, es decir, un currículum técnico, acrítico o igual para todos los estudiantes. Por fortuna, a partir de los años 80 asistimos a una importante recuperación del legado social y pedagógico de Dewey. Ya antes de los 80 la figura de Dewey fue reivindicada de una manera muy creativa por maestros y pedagogos italianos del movimiento di cooperazione educativa, colectivo que aun siendo freneteado aspiraba a integrar otras aportaciones pedagógicas, entre ellas la de Dewey. Valoración e interpretación del legado pedagógico de John Dewey y la educación progresista. El pragmatismo, dice Horkheimer, mantiene que una idea, concepto o teoría no son más que un esquema o un plan para la acción y que en consecuencia la verdad no es sino el éxito de la idea. Para Horkheimer, esto supone una visión cientifista de la filosofía, la sustitución de la lógica de la verdad por la lógica de la probabilidad, la primacia de la predicción y del control, y en definitiva una forma de pensar que forma pareja con el industrialismo moderno y la cultura mercantil. Por otra parte, Gintis y Bowles recuerdan que Dewey asigna 3 funciones a la educación: el desarrollo personal, el favorecimiento de la igualdad de oportunidades, la integración ocupacional y laboral en el entramado económico. También dicen que la educación parece bastante capaz de preparar a la gente para la vida económica, llenando su función de reproducción ampliada, sin producir la cabal persona daweiana. Además, la educación no ha reducido de manera significativa la estratificación de clases ni la desigualdad de ingresos, ni tampoco ha aumentado la movilidad social. El fracaso de la reforma educativa de orientación progresiva proviene de la naturaleza contradictoria de los objetos de la reproducción ampliada, la igualdad de oportunidades y el autodesarrollo en una sociedad cuya vida económica está gobernada por las instituciones del capitalismo. Sin embargo, cabe resaltar que Dewey siempre trató de analizar las capacidades que tenía una persona en general o un niño, y asimismo veía y planteaba una forma de llevar a cabo todos los tipos de conocimientos básicos. Por ejemplo, en su escuela laboratorio, él planteaba la madera para enseñar aritmética, biología y entre otras áreas, lo cual es muy dinámico y creativo.
Bueno, y eso fue todo por el día de hoy. Muchas gracias por su atención.